Hola, buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Estamos en el webinario número 5 de este espacio que llamamos Café Digital, que nos ha proporcionado Actem como un espacio de aprendizaje. Hoy tenemos un tema, la verdad, muy interesante, muy útil, sobre todo para las organizaciones empresariales, en que nuestros dos grandes ponentes nos van a hablar de cómo están usando herramientas de inmersión virtual para programas de formación y capacitación. Les recuerdo que la estructura es 30 minutos de presentaciones, 15 minutos por cada ponente y luego un espacio abierto de preguntas de ustedes hacia los ponentes. Y también aprovecho el momento para recordarles que esta semana le mandamos un email con una encuestita de seguimiento de cómo vamos con los webinarios, para que decidan el último webinario. Entonces, les pido porfa que miren su correo y si pueden contestar la encuesta, toma creo que 1 minuto y medio. Bueno, sin nada más, empezamos presentando a nuestros ponentes. Sí. Primero vamos a tener a Gabriel Molina, que es gerente de empresa sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y que es el encargado de este gran proyecto, que es un parque tecnológico digital de simulación del mundo del trabajo. Pero ya no le digo más porque él nos va a contar todo. Y luego tenemos a Jorge Ramírez, que tal vez algunos lo conocen de algún curso, es un oficial senior del programa de la CIF OIT en Torino y nos va a hablar de uno de los proyectos que hizo el centro en Torino usando la realidad virtual. Entonces, para empezar, empezaremos con Gabriel. Gabriel, te dejo la palabra. Muy atentos a esta gran presentación. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Pedro. Saludo a Jorge. Bueno, entrando ya a materia, nosotros, como somos parte del Instituto de Formación Profesional, hemos presentado un proyecto, estamos elaborando y trabajando en el montaje de este parque tecnológico, que es un parque que va justamente a aportar, a generar y desarrollar las competencias que requiere el mundo del trabajo. Las competencias se van a ir desarrollando justamente a través de la simulación, es decir, el parque digital de simulación para el mundo del trabajo que va a estar instalado en las dos ciudades que tienen la mayor concentración empresarial, que es San Pedro Sula y Tegucigalpa. Entonces, si podemos avanzar con la presentación. Esto ha sido un proyecto muy importante en donde estamos dándole respuesta justamente a las empresas que aportan a la generación de empleo, a las empresas que aportan al presupuesto justamente de la entidad que es el Info, como mencioné, que es la encargada de desarrollar la formación técnico profesional en el país. Este proyecto realmente está orientado para la gran empresa, a la micro, pequeña, mediana empresa, a los emprendedores y todo aquel que desee formarse y adquirir esas competencias que le van a permitir de manera muy rápida, muy casi inmediato, a poder insertarse al mundo del trabajo. Y esto obviamente va con una certificación que es otorgada por el IFOP, que es por ley la institución que da las acreditaciones y las certificaciones. Avancemos. Bueno, el objetivo de esto, como ya lo había mencionado, realmente buscamos buscar desarrollar esos modelos aplicables en el sistema de simulación virtual para que podamos contar con esos tipos de aprendizaje que requiere el mundo del trabajo. ¿Cómo nace esto? Bueno, de un viaje, que espero yo que esté por aquí mi amiga Judith Schneider, que fuimos a Argentina. Ahí logramos ver estos parques de simulación muy interesantes en donde logramos como personas o como empleadores desarrollar justamente esas capacidades y esas competencias, esas habilidades sin cometer los errores que normalmente se harían haciéndolo de manera en tiempo real, digamos. Entonces, este proyecto que busca realmente es simular realmente
entornos laborales para que las personas puedan aprenderlo. ¿Cuáles son las líneas de acción que vamos a tener? Bueno, vamos a generar toda una pues estamos trabajando en la plataforma virtual con poder certificar a los usuarios que reciban esta oferta de cursos de simulación. Vamos a desarrollar la capacitación a los instructores. Esto es muy importante porque los instructores actuales que tiene el Instituto Nacional de Formación Profesional van a fortalecerse, van a actualizarse, van a adquirir nuevos conocimientos y vamos a contar con una llamémosle, una oferta formativa que esté a la vanguardia del mundo del trabajo, que cada vez es más digital. Así que vamos a desarrollar también la currícula y las competencias laborales que certifican justamente los simuladores. Pasemos, por favor, a la próxima. Y como mencionaba, realmente el uso, y Honduras pues no es el único, vamos a hacer, si Dios lo permite, también estamos trabajando en eso, ser el modelo de la región con estos parques. Van a ser unos parques bastante grandes, vamos a contar con simuladores en los distintos, creo que más adelante lo vamos a poder ver en las distintas sectores. Hicimos todo un trabajo de prospección, o sea, es decir, fuimos a las industrias, fuimos a las empresas, consultamos qué es lo que se está requiriendo para poder justamente instalar los diferentes simuladores. Eh, Mira, Pedro y Jorge, realmente aquí hemos estado teniendo problemas incluso para encontrar, eh, digamos, hasta conductores, o sea, cosas tan básicas como eso, y que a través del uso de la capacitación, a través del uso de los simuladores, podemos formar nuevos conductores en equipos pesados, en distintos rubros, o sea, como que lo vamos a ver más adelante, como portuaria, la logística, transporte, etcétera. Y de esta manera poder retener también el talento y ser que nuestras empresas sean más productivas, más competitivas. Y todo esto se lograría aprender realmente, enseñar a nuestros colaboradores sin sufrir las consecuencias de los errores, de los, digamos, del daño al equipo, de accidentes, de las pérdidas, incluso a veces de vida, en el proceso de poder aprender a utilizar cierta maquinaria. Y esto, pues, así como lo hacen los pilotos, son simuladores donde se simulan todos los escenarios, todo lo que puede suceder en el entorno laboral para que las personas que se están formando cuenten con todas las habilidades y justamente esas habilidades están certificadas. Pasemos. Bueno, pasemos, esto ya lo mencioné. Y bueno, ¿por qué esto es el uso de los simuladores como una herramienta de formación? Bueno, es un ahorro completo en cuanto a combustibles, a recursos, cero riesgos de accidentes. No tenemos esa carga también de mantenimiento o de estar pagando, por ejemplo, aquí en Honduras se paga la matrícula vehicular, la matrícula en las alcaldías, etcétera. Muchos costos que conllevan tener un equipo real, ¿entendés? Entonces, también pues se cuenta con el entrenamiento simultáneo de operadores. Aquí estamos formando también a la fuerza laboral y los empleados ya de las empresas que también ahí se van a formar con el uso de los simuladores. Y se pueden simular diversos escenarios al menor costo. Por ejemplo, vamos a tener simuladores para soldadura sin el costo de la energía eléctrica, sin el costo de los electrodos, sin el costo de que alguien se queme, sin el costo de etcétera, muchísimas cosas. Lo mismo con pintura, lo mismo con el manejo de una grúa, por ejemplo, sin que se dañe esa grúa, como le decía. Y una mayor productividad en cuanto a formación. Son hasta 20 horas de formación por día. Podemos tener una mucho más alta productividad en cuanto a cantidad de personas que se estén formando de manera paralela. Reducción en cuanto al costo de mantenimiento, etcétera. Pasemos. Esto solo es algunos para que se hagan una idea. Estamos hablando simuladores para construcción, minería, portuaria,
para el sector de transporte, está también en logística, el agro, tenemos soldadura. Soldadura fue uno de los que más nos están solicitando, y estamos con medicina y enfermería, que es como para una segunda etapa. Igual tenemos para turismo, o sea, se ha incluido también turismo y defensa. Cuando hacemos defensa estamos pensando un poco más en cuanto a formación de, el área de seguridad privada. Tenemos muchas empresas en el país de seguridad privada, entonces se les enseña cómo utilizar las armas. Pasemos. Bueno, aquí son algunos en cuanto a construcción. Los simuladores de construcción son muy parecidos a los de logística, a los de transporte, y a los de minería. Hay muchos equipos que son bastante parecidos. Aquí hay algunos que como la grúa torre, igual para portuaria, hay muchos parecidos. Y lo bonito de esto es que los simuladores son, ¿cómo puedo decir? Adaptables, se le cambia el timón, se le cambian las pedaleras, se ajusta el software, y con un simulador podemos hacer para varios sectores, de sectores productivos del país. Vemos aquí montacargas, es uno muy demandado, las grúas, los bulldozers, las grúas móviles, las cargadoras, todo esto se parecen bastante. Pasemos. Y aquí podemos ver, esto es realmente alguien que va poco a poco, también va a ir aprendiendo. No es, ¿cómo puedo explicar esto? En Honduras hay muchas personas que aprenden de manera empírica. Hay algunos que suben desde un solo hasta una grúa en en un piso 30, y no sabemos nosotros si tiene miedo a las alturas, si tiene las habilidades, etcétera, pero aquí poco a poco va aprendiendo a ir utilizando diferentes equipos hasta que llegue a ese nivel en donde puede lograr formarse en el uso o el manejo de una grúa de alturas. Entonces, esto que están viendo en pantalla es como valga la redundancia, la pantalla que simula justamente el equipo en donde está conduciendo esta persona, y va adquiriendo justamente esas habilidades que requiere el sector por el cual él está representando. Pasemos. Bueno, ahí hay otras fotografías, como lo ven, y todo esto simula realmente exactamente lo que se va a ver en el entorno de su trabajo, y lo va adquiriendo él para posteriormente ya pasar a la práctica. O sea, primero aquí hace alrededor de 40 horas de capacitación, y después, dependiendo del equipo, y después ya pasa a el área, la parte práctica. Pasemos. Bueno, ahí hay más fotografías, pueden ver las pedaleras. Todo esto es para poderlos cambiar. Aquí puede ser para una volqueta que le llamamos nosotros de minería, o una volqueta de construcción. Lo que quieran se puede simular, y esto realmente ayuda justamente a poder avanzar rápidamente en lograr contar con, o sea, una cosa que no he mencionado. Esto es un proyecto muy inclusivo que va a permitir justamente que las mujeres puedan insertarse en un mundo que normalmente es, eh, como no iba a decir dominado por los hombres, pero no, es donde realmente normalmente es un hombre el que hace este tipo de trabajo, y no, aquí lo va a poder aprender y lo va a poder hacer cualquier persona, incluyendo una mujer que en este caso, si hace todo este curso, lo va a adquirir. Pasemos. Ya hemos tenido este caso. Aquí están los simuladores de soldadura, que va a poder simular cualquier cosa, soldar bajo el agua, por ejemplo, para la industria pesquera. Pasemos. Esta es una sala de capacitación de soldadura. Este es el área de simulación de todo lo que pueden aprender. Si ustedes ven aquí, si recuerdo bien, vamos a tener alrededor de 30 de estos a nivel nacional, en donde muchos van a estar aprendiendo las diferentes técnicas de soldadura con diferentes materiales. Pasemos. Bueno, lo mismo, como mencionaba, perdón, simuladores para la minería. Si ven, hay muchísimos parecidos, muchísimos equipos muy parecidos.
todos estos van a estar incluidos dentro de los diferentes simuladores que se están comprando. Pasemos. Igual portuaria, vamos a estar atendiendo. La portuaria aquí en este caso tiene ya algunos simuladores, pero no los tiene todos. Entonces vamos a estar trabajando de la mano con ellos para poder lograr fortalecer justamente nuestra capacidad portuaria y sobre todo que va a venir a ayudar a la rentabilidad y a la competitividad del puerto y sobre todo de las empresas para que logremos tener pues esos servicios mucho más rápidos, a menor costo y sin llamémoslo desperdicio de choques, de daños a cargas, etcétera. Pasemos. ¿Cómo voy con el tiempo, Pedro? Sé que solo es bien corto, hay mucho, estoy tratando de avanzar. Vemos el tema de simuladores para el agro, muy importante. Honduras pues tiene mucha vocación agrícola. Aquí este sector fue, digamos, nos solicitó incluso equipo específico para el área del sector azucarero. Todo esto está incluido. Vamos a traer para simuladores para que aprendan a la conducción de equipo agrícola y también de drones. O sea, muchos piensan, bueno, los drones son drones de esos pequeños para tomar fotografías. No, estos son drones inmensos, grandísimos, que son para fumigación, que son para fertilización, que son para georreferenciación, detección de enfermedades, muchos usos. Y esto va a venir justamente a mejorar también la productividad en el campo. Pasemos. Bueno, no voy a pararme en esto. Los de transporte, pues hay distintos tipos de equipo de transporte, muy parecidos a los anteriores también. Aquí estamos hablando ya de transporte de pasajeros y de transporte de carga. Todo esto también, a todos los que nos escuchan, viene a aportar realmente también a aliviar un poco el estrés en los hospitales. Vamos a formar también a conductores de motocicletas para los servicios de delivery, de entrega a domicilio, porque son la mayor causa de atención en los hospitales por accidentes de motos, por accidentes de equipo pesado. Todo este tipo de cosas va a aportar también a bajar la siniestralidad en los seguros y bueno, obviamente a no tener pérdidas de vida y pérdidas de hondureños. Pasemos, por favor. Sí, Gabriel, sí, yo creo que sí, si presentas el de salud y yo creo que ya Sí, cerramos, ¿no? el último es, para terminar con esto, si pasemos para que se puedan ver, aquí estamos pensando ya también con la academia, formar y con todas las academias de enfermería y todo, formar un poco ya en cuanto a la parte de enfermería, la parte de atención a los dureños sin estarse inyectando, sin estarse probando en un humano. Aquí vamos a enseñarles a cómo aprender hacer muchísimas cosas con el uso de robotoides. Con eso terminaría mi participación, Pedro, para que las personas pues, puedan hacer cualquier pregunta. Y nuevamente, esto pues no somos los primeros, obviamente hay en la región, ya hay varios, pero la idea es tener un parque o dos parques grandísimos de simulación. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante y todos los diferentes sectores que abarcan. Vamos a pasar primero con Jorge, antes de las preguntas. Jorge, para que nos presentes tu solución de realidad virtual. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Les he preparado una pequeña presentación de 15 minutos. Entonces, sin más, bueno, primero me presento. Yo soy Jorge Ramírez, soy oficial de programa aquí en el ITCILO. Lo primero que les quiero contar es, bueno, qué hacemos en el ITCILO. Para aquellos que no han tenido cursos con nosotros, nosotros somos una organización hermana, ¿no? De ILO, somos el Training Arm y hacemos proyectos de construcción de capacidades, también consultoría, investigación y en el departamento ACTEM particularmente apoyamos obviamente las actividades de las organizaciones empresariales. Entonces, ¿cómo es que o por qué, digamos, estamos hoy aquí involucrándonos en este tema de realidad virtual? Y es porque el centro ha tenido ya alrededor de unos años, ¿no? de trabajo en este tema. Y
ha logrado recabar experiencia suficiente como para ser reconocido a nivel internacional. De hecho, si vamos a a la tercera diapositiva, en el evento de Meta del año 2022 fue ya reconocido, ¿no? Inclusive a nivel mundial por ser uno de de los pioneros en este uso. Y la verdad es que es una tecnología que es bastante accesible para el uso de todos aquellos que tengan una curiosidad y una necesidad para así hacerlo. Ninguno de nosotros en el equipo es un experto en esto, pero la verdad es que pudimos hacer uso de ella y llegar a resultados bien interesantes, como por ejemplo aquí se expresaron, ¿no? En el video de Meta. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Yo lo que les quiero platicar es la historia de cómo empezamos a utilizar esto a nivel equipo, ¿no? Y en qué proyecto y contarles un poquito lo que aprendimos en el camino. En la siguiente, porfa. El proyecto que a mí me tocó participar fue en junio de 2022. Era la crisis energética aquí en Europa. Los precios del gas y de la electricidad estaban por las nubes. En la pequeña calle donde yo vivía, hubo tres negocios que se fueron a la quiebra. Y negocios al final de gente que no estamos hablando de grandes empresarios, no era la tiendita de la esquina de la señora de Pakistán, que bueno, había puesto seguramente sus ahorros en ese negocio. Era la otra, era la cafetería, ¿no? De la esquina, de la señora de Colombia que llegó y también y lo mismo, invirtió sus ahorros y se fueron a la quiebra. Y entonces era un escenario bastante catastrófico para las empresas pequeñas y medianas. Y en la siguiente diapositiva pueden ver que había también una coyuntura compleja para las organizaciones empresariales, porque había que diseñar políticas públicas en un entorno fiscal bastante, pues, desafiante para las economías europeas, porque no había ya nada de espacio fiscal para poder generar políticas que pudieran apoyar a todas las empresas. Entonces había que destinar prioridades y no se sabía si eran las pequeñas empresas o aquellos sectores que consumían más energía o aquellas actividades económicas que producían más empleo. No sabía hacia dónde darse el apoyo. En la siguiente diapositiva vemos que la solución, digamos que pudimos efectuar desde nosotros como centro de capacitación, consultoría, de diálogo, que fue al final utilizar esta realidad virtual. Y ahora les voy a decir cómo fue que fuimos empleando esta tecnología. Primero, se mandó el dispositivo a 20 países de la Unión Europea para que los participantes se pudieran conectar desde su país. Entonces, esta es la siguiente diapositiva. Después en la siguiente pudimos capacitarnos nosotros mismos, ¿no? Porque de nuevo yo soy economista y aquí los que participamos en este proyecto pues no somos expertos, ¿no? En este tipo de tecnología. En la siguiente diapositiva les platico que fueron más o menos 2 horas de capacitación para hacer uso de la tecnología. No es una inversión grandísima, pero en esas 2 horas rápidamente y en el equipo pudimos discutir que si vemos el texto de la diapositiva, primero, el nivel de privacidad que te da esta herramienta, si podemos ver el texto, es mucho mayor que el nivel que te da Zoom, ¿no? En esta llamada, por ejemplo, estamos siendo grabados, ¿no? Para después ser utilizados como material de apoyo en en otros periodos asincrónicos, para que no la gente tenga que tener necesidad de conectarse. Lo cierto es que en realidad virtual es un espacio que no se graba, o bueno, menos que el host lo decida, pero no es algo que los participantes pueden hacer. Es un espacio que también promueve una interacción de una manera más creativa, ¿no? O sea, los foros en los que se presenta el diálogo son muchas veces otros planetas, o salas con unas características pues muy diferentes, ¿no? A lo que a lo que puedes ver en la realidad, ¿no? Entonces se vuelve un ambiente más relajado y también se vuelve atractivo para gente que ya no quiere otra sesión de Zoom.
Sobre todo esto fue en la pandemia y la gente estaba muy cansada de las sesiones de Zoom y de Teams y se creó como una buena estrategia de marketing para que personas que a lo mejor no hubieran participado en el foro, sí lo hicieran y tuviera un valor agregado, ¿no? Al recibir un Oculus a tu casa. Entonces, la siguiente diapositiva es, bueno, ¿cómo lo hicimos para que nosotros, el equipo de economistas, internacionalistas, abogados, etcétera, pudiéramos tener esta tecnología en nuestras manos, ¿no? Primero fue pues hacer alianzas estratégicas, hacer uso de las que ya habían. Siguiente diapositiva, por favor. Y para esto colaboramos con la empresa Arthur, que era una startup, ya es una empresa pues, más establecida actualmente, que crea espacios de diálogo a través de la realidad virtual. Siguiente, porfa. Entonces, ellos básicamente crean el espacio que sea más benéfico para la sesión. En el caso de nosotros, crearon una de las sesiones en Marte para que fuera esto más entretenido, otra en un auditorio muy grande, otra más como en una serie de universidad. El siguiente diapositiva, porfa. Y bueno, al final ellos también fueron una pieza muy clave, ¿no? Porque ellos lo que te apoyan es en el definir cuál es el mejor espacio para tu sesión. Por ejemplo, este es como en Zoom, ¿no? Es una breakout room, en donde si tú entras a este cuadradito que ven ahí, todo el diálogo que se hace no se escucha en el resto de las sesiones. Entonces, cada uno de los participantes era asignado a uno de los grupos con países similares a ellos. Entonces aquí, si ven, es el caso de Italia, República Checa, etcétera, que estaban discutiendo las políticas que se implementaron en sus países cuando estaban en la crisis energética. Y, por ejemplo, ahí en ese pizarrón se resaltaban las lecciones de política pública más importantes para el resto de los participantes y había una serie de grupos, ¿no? En esta sala de realidad virtual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tú entras como un avatar y el componente de privacidad es mayor porque al final no es tu cara, no es tu foto que está haciendo el comentario, sino que todo se vuelve como un juego, ¿no? Es un montón de avatars, cada quien haciendo sugerencias y participaciones. Siguiente, porfa. Entonces, ¿cuál fue después el producto, ¿no? De valor agregado que se generó? Y en la siguiente diapositiva podemos ver que, bueno, fue un módulo económico, ¿no? Para jóvenes empleadores en este complejo escenario, ¿no? Había, claro, el contexto de la guerra, ¿no? El contexto de la crisis energética, inflación y también la crisis de refugiados. Si recuerdan, este verano de 2022 fue particular, que no solamente no empieza, pero no solamente está en un punto muy álgido la guerra entre Ucrania y Rusia, sino que también había el regreso de los talibanes en Afganistán. Entonces, Europa tenía también la crisis de los refugiados y había como que un componente social bastante complicado, ¿no? No solamente por el tema de los precios de la energía, pero también por el tema de los refugiados. Entonces teníamos que cubrir todo este tema en línea a través de las herramientas de realidad virtual. En la siguiente diapositiva vemos ya las salas. Este es, digamos, el gran auditorio que te da la oportunidad de utilizar la realidad virtual. Es decir, tú entras con unos 25 participantes a la sala, tienes un montón de espacio en donde puedes moverte libremente. Y lo que pudimos hacer fue crear como un museo de la economía de Europa, en donde Opa. Donde tú a la izquierda tenías bueno, no todas, pero unos cuantos videos que te explicaba cuál era la postura, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, cuál era la postura del Banco Central Europeo y de algunos economistas. A la derecha tenías unas presentaciones sobre la eh, economía de Europa y y en la sala principal, es decir, como en esta especie de cine, tenías ya la introducción al curso, ¿no? Que te daba
lo que se iba a dar de material en esas semanas. Se dividió en tres componentes para poder hacer uso, bueno, para el mejor uso del tiempo. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que eh, se definieron las perspectivas económicas y sobre todo se hizo una lluvia de ideas de lo que estaba pasando y de los principales desafíos para cada organización. Recuerdo, por ejemplo, la organización de Turquía, en ese entonces comentó que ellos tenían el problema de inflación más severo de toda la unión, de todas las economías europeas. Siguiente, por favor. Y entonces, algo que fue muy útil de la realidad virtual fue poder discutir libremente estas políticas y estos casos de estudio dentro de estas breakout rooms, ¿no? Que pudimos escuchar recuerdo el caso de España, los participantes de la Organización Empresarial de España nos compartieron aquellos, por ejemplo, vouchers que se entregaban para utilizar el transporte público en estos periodos en donde el costo de los combustibles estaba en muy alto y los participantes de Italia nos contaban cómo, bueno, la coyuntura de políticas públicas cambiaba constantemente, era muy intermitente, había un cambio en el tipo de apoyos que recibían las empresas todo el tiempo. Entonces, fue muy útil el uso de estas breakout rooms porque permitieron un intercambio bastante privado y también interactivo entre todos. En la siguiente diapositiva, siguiente, porfa. Al final, lo que se puede hacer en la realidad virtual, que de hecho inclusive esto va cambiando y va mejorando cada día, es que tú puedes crear elementos, ¿no? Desde pizarrones interactivos, mapas, juegos, em, you name it, ¿no? La realidad virtual puedes hacer uso de una, de una serie de elementos interactivos que no lo tienes, ¿no? En Zoom. Entonces, en la siguiente This is diapositiva where les VR platico un starts to do poquito, things that aren't even possible si on pasamos a la movies. que sigue, eh, cuál es el elemento final, ¿no? De estos proyectos, porque después del servicio y después de implementarlo, por más de que pueda parecer que fue un éxito, que pudo haber habido un alto valor agregado, pues es importante recabar retroalimentación y siempre mejorar, ¿no? Entonces, en la siguiente les platico un poquito de la encuesta que se hace aquí, en el departamento de Leticia Veloy y de Actem, después de cada uno de los servicios anuales, ¿no? En la siguiente, porfa. Eh, Después de este tipo de proyectos, se pregunta, bueno, cuáles son los siguientes retos que las organizaciones enfrentan y cuáles son los más importantes, porque en el 2022 fue el tema de los precios y fue el tema de los refugiados, pero esto va cambiando, ¿no? Constantemente. ¿Qué tipo de modalidad de formación requieren nuestros clientes? Para saber si, bueno, si siquiera si es útil y si hay apetito por este tema de la realidad virtual. Y bueno, se revisan todos los temas que nuestros clientes quieren cubrir en cada una de las regiones y también el tipo de duración, ¿no? De cada uno de los programas. En este caso, lo que les acabo de compartir duró 3 semanas. Y finalmente, les quiero dar ya, me queda un minuto antes de que Pedro ya me empiece a ver ahí con ojos de que ya voy tarde, eh, para decirles un consejo muy específico cuando empiecen a diseñar este tipo de proyectos. En la siguiente, porfa. Siguiente, yo creo que para ser más prácticos. Y esto lo tomé de uno de los cursos que de hecho trabajamos Pedro y yo juntos, que es los proyectos digitales y un template que hizo el Tecnológico de Monterrey para proyectos digitales. Y es una serie de puntos necesarios que tienen que tener cuando piensen en estos servicios digitales, más allá de la realidad virtual, ¿no? Que es primero tener un problema a resolver claro, ¿no? Identificar un desafío concreto, mucho, que tenga alta relevancia, ¿no? Para las empresas afiliados. Y
establecer bien quiénes son las alianzas. En nuestro caso fue Arthur, porque era una startup en ese momento que estaba eh, no solo empezando, sino que tenía ya servicios interesantes en la realidad virtual. También definí la audiencia, ¿sí? En nuestro caso fue un grupo de jóvenes, lo cual facilitó el componente digital y el uso de esta tecnología. Y bueno, definir exactamente cuál es tu valor agregado y por qué utilizas la tecnología, en este caso realidad virtual, que se está empleando, ¿sí? Si no simplemente utilizarla por el hecho como, o sea, como objetivo, sino utilizarla como medio para conseguir un fin. Y sin más, en la siguiente diapositiva, solamente pues les doy las gracias por su tiempo y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que pudieran tener o observación. Bueno, siempre feliz de escucharlos. Gracias. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que muy interesante y también increíble ahí que de Meta Zuckerberg lo haya mencionado en el video. Creo que siempre siempre es bueno verse reflejado a ese nivel, ¿no? Bueno, abro la conversación para quien tenga una pregunta, si la quiere quitarse el mute del micrófono y hablar o ponerla por el chat. También recordarles que 5 minutos antes de la hora mandamos una encuesta de cómo les pareció el webinario. Entonces, nada, no sé si alguien tiene una pregunta para Gabriel o Jorge, si no, yo puedo empezar si están un poco tímidos. 2 segunditos, tímidos entonces. Gabriel, quisiera que Jorge habló bastante de las alianzas estratégicas, lo importante que es, y veo que en tu proyecto, tanto con el órgano certificador público, me imagino, eh, ahí hubo cierta interacción, cierta alianza. Si nos hablas un poco cómo ha sido este proceso de alianzas, ¿no? Desde la Cámara, desde el COGEP hacia estos diferentes actores. Sí, claro, con gusto. Mira, bueno, el COEP es la organización cúpula empresarial del país. O sea que por naturaleza tenemos ciertas alianzas con todas las organizaciones empleadoras del país, alrededor de 70 organizaciones. Entonces, con todas ellas vamos a trabajar en cuanto a la formación de su fuerza laboral. La alianza también pues, ha sido con el Instituto Nacional de Formación Profesional y con la Unión Europea a través de los diferentes proyectos que tienen que este proyecto lo que busca realmente es la generación de empleo. Lo que el país realmente necesita y lo que más están demandando es empleo. Y aquí lo que estamos buscando es, perdón, es generar esas competencias que le permitan justamente poderse insertar al mercado laboral. Perfecto. Y cuando, Gabriel, cuando vas hacia tus miembros, los notas emocionados de este proyecto, todo el mundo quiere participar, ¿cómo ves eso? ¿O qué tal vez incertidumbre o dudas te expresan? No, 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 más bien nos felicitan porque es justamente la respuesta a lo que está pidiendo el sector empleador. Es decir, que el Infop, perdón, que el Infop se ajuste justamente a lo que está demandando el sector empleador. Una pregunta, de nuevo, si alguien tiene una pregunta, en cualquier momento me interrumpe, este es más un espacio para ustedes. Jorge, si puedes compartir tal vez un poquito más sincero, ¿cómo fue la reacción tanto a ti personal de participar en dar clases en este formato y qué tipo de cosas te decían los participantes? Como, no sé, me incomoda, me gusta, estoy perdido, no sé, o sea, un poquito cómo fue esto. A ver, cuento yo creo que las dos partes, ¿no? Primero de la parte interna, es obviamente al principio un campo no explorado, ¿no? En que requiere aprender y salir de lo convencional, ¿no? Entonces la primera reacción fue un poco de nerviosismo de implementar esta tecnología en un proyecto tan importante, ¿no? Porque nunca lo habíamos hecho a nivel equipo, no sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Era algo totalmente inexplorado a nivel de personal y a nivel, eh, a este nivel, ¿no? Sobre todo considerando tantos participantes en un tema tan importante. Mi reacción
mi primera reacción ya que empecé a utilizar la tecnología y que empecé a ver lo que podemos hacer, la verdad ya cambió totalmente mi perspectiva porque se vuelve algo muy divertido, se vuelve algo muy entretenido, sales de la rutina y empiezas a poder tener ideas creativas. Aquí, por ejemplo, uno de los componentes más principales del proyecto fue una persona que llegó a hacer su internship y que hizo un súper gran trabajo en dar ideas de qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo, dar feedback de qué se podía mejorar, porque al final no, nadie somos expertos, en esta tecnología. Entonces, entre mejores ideas, entre más ideas y más feedback y más creatividad era mejor. Entonces se empezó a hacer un proyecto ya muy divertido, porque entonces ya se sumaba, a lo mejor me faltó decirlo, gente, por ejemplo, del Banco Mundial, que tampoco nunca había utilizado esta tecnología, entonces se sumaba a las sesiones y también como que actuaba pues de una manera más relajada, ¿no? Que como un economista senior del Banco Mundial actuaría en un webinar dando, ¿no? Entonces se empezó yo creo que a relajar muchísimo la atmósfera conforme nos fuimos dando cuenta de lo fácil que era utilizar esto, ¿no? Que cualquiera, de nuevo, cualquiera lo puede hacer. No es algo que se necesite conocimientos, nada de conocimientos más que un par de horas para saber cómo usarlo. Y finalmente los participantes, yo no estuve en las sesiones de entrenamiento en donde la persona les enseñó a utilizar la realidad virtual, eso no puedo hablar, pero lo que sí puedo decir es que después de estas 2 horas que se les dio de capacitación a cada uno, en la primera sesión estaban listos, no hubo ningún problema técnico, no hubo ninguna persona que se sintiera incómoda, todos, de hecho, inmediatamente pudieron participar y disfrutar, podría decir, las sesiones. Algo que sí en una dosis de realidad, Pedro, pues sí hay que decirle a todos y, bueno, los que ya han utilizado esto, VR lo saben, no es algo que se pueda hacer por más de una media hora, ¿no? La gente se empieza a marear y se empieza a cansar y entonces tienes que cortar y ya pasar a Zoom o pasar a otra tecnología o bien terminar la sesión. Entonces es algo de corta duración, definitivamente. Muy importante decir sí, siempre también decir los obstáculos, ¿no? Porque a veces Sí, vemos estas tecnologías como una solución sin fallos. sí. Jorge, creo que no sé si es una pregunta más hacia el CIF OIT, de que si están abiertos para alianzas con colegios profesionales. No sé si Elvin quieres elaborar más o si no, escribirle a Jorge luego. Elvin, si quieres tomar el micrófono adelante para entender un poquito más tu pregunta. Sí, un gusto, Jorge, Qué Pedro y gusto. Gabriel. Igual, Elvin. Ha sido ameno la plática que ellos nos han abordado esta mañana. Un saludo a la distancia para Jorge en México y Pedro en... ¿Dónde estás tú, Pedro? Jorge está en Torino y yo en Ginebra, Ah, donde el perdón, corazón, perdón. No, Andamos todos de donde está nuestro expatriados. corazón, donde nuestro corazón está. Más que todo la consulta va orientada, si Jorge, en la CIF, por medio de la OIT, ustedes hacen alianzas con colegios profesionales. Si la práctica de la OIT se puede enfocar hacia ese rubro. Colegios profesionales, ¿te refieres, por ejemplo, universidades, instituciones técnicas de educación? Es correcto, un colegio profesional Sí, donde se afilian a licenciados de las finanzas, que son sus agremiados, también se afilian a empresas que se dedican a dar servicios de auditoría, servicios de finanzas, servicios contables, etcétera. más que nada lo que nosotros hacemos en cuanto a alianzas para hacer cursos es con centros de investigación o universidades. Por ejemplo, ahora estamos explorando colaboraciones con escuelas de negocios para ver el tema de Environmental and Social Governance, el famoso ESG Standard. En el pasado hemos explorado alianzas con universidades para ver el tema de digitalización, con centros de investigación para ver em, temas de políticas públicas. Entonces, es más por la parte académica que hemos a veces requerido
pues el expertise, ¿no? De otras muchas mentes, ¿no? Porque como dije, aquí podemos tener cierto capital humano, pero al final tenemos todos una profesión muy particular y siempre necesitamos ir a buscar alianzas para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ok, ok. Te voy a Sí, escribir en privado para que Sí, abordemos y un no, poco, para ver si podemos llegar a algún grado de ganar-ganar, pues, ¿verdad? Te habla en gracias, y principio creo, Elvin. de acá de Honduras. y creo Gracias, también, Elvin. Jorge, tal vez importante que no trabajo con la CIFO IT, sino solo he colaborado con ellos. También he visto que por lo menos a través de organizaciones empresariales, ustedes eh, han permitido que tal vez algún curso que desarrollan, que las mismas organizaciones se empoderen un poco, ¿no? Del curso para sus afiliados. Hay tal vez ese tipo de colaboraciones, pero, pero sí. Bueno, creo que todos siguen tímidos, así que yo voy a hacer algunas preguntitas más antes de... le pido tal vez al equipo de Melanie si le va mandando la encuesta de satisfacción. Eh, bueno, nadie tiene preguntas. Sigo. Eh, Gabriel, y hablando un poco claro, mencionaste el enfoque de género. ¿Cómo exactamente es que piensan? O sea, porque se entiende tener el enfoque, pero ¿cuáles son las estrategias para atraer a estas mujeres a que vengan a estas formaciones? ¿Qué han ido pensando sobre eso? Si ya lo están medio elaborando y nos puedes compartir algo. Bueno, mira, no hemos elaborado una estrategia específica para eso. Pero en COEP tenemos un comité de género que trabaja justamente muy de lleno en este enfoque, en este tema. Lo vamos a impulsar de manera natural, creo que se va a ir dando también. Lo hemos visto en ejemplos en otros países en donde la mujer, pues, por naturaleza también busca mejorar los ingresos de su hogar y va a ir a buscar esas capacitaciones, va a ir a buscar esas oportunidades. Eh, Está comprobado también que las mujeres tienen mejores habilidades psicomotoras, es decir, pueden hacer otro tipo digamos, de manejo de en sí de cosas más pequeñas, es decir, tienen mucho más cuidado que los hombres, tienen menor accidentes que los hombres. O sea, realmente es algo que se va a impulsar, lo vamos a trabajar, va a estar incluido, incluso, perdón, la redundancia de palabras, dentro de la propuesta del proyecto sí está enfocado en cuanto a lograr la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y que lo vamos a impulsar a través del Infop, lo vamos a impulsar a través de las organizaciones empresariales, como en este caso que es el Infop. Todo está insertado en el proyecto que nos elaboró la consultora Judith Schneider, en donde va a tener ese componente realmente de equidad de género. Esto es algo que, ¿cómo decirlo? Se da, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Argentina, las mujeres buscan, van a ir a capacitarse, y lo que no queremos es que solo se capaciten justamente o se formen en áreas de las humanidades, en la parte social, enfermería y todo, no, porque los puestos mejores pagados están justamente en las ingenierías, en los trabajos como los mencionábamos anterior, que llevan un poco más digamos, no decir peligro, pues, pero un poco más de habilidades más en la parte de equipo pesado, que es lo que más se está demandando. Así que esperemos, ya hemos visto y tenemos algunas mujeres aquí en ciertas empresas que están trabajando, conduciendo equipo pesado para las empresas de bebidas, las empresas de transporte, ya hay algunas. Entonces, creemos que esto se va a ir dando natural y obviamente vamos a trabajar en un componente de generar expectativa, de generar esa atracción en cuanto a que, pues obviamente las mujeres pueden hacer lo que sueñen, lo que pueden, lo que se imaginen. Sí, mismo, Gabriel. Sí, y yo, por lo menos a opinión personal, yo creo que también está muy interesante, ¿no? El ambiente, ¿no? Porque tal vez como medio dijiste al principio, muchos de estos sectores, estas carreras,
pues tal vez están un poquito sobrecargados de testosterona. Entonces llegar a un lugar, a manejar la grúa, decirle al hombre apéate, voy yo ahora. Tal vez estos simuladores también tienen un poquito más atractivo, ¿no? Como de un inicio, de formarte, de certificarte, de llegar ya con más confianza, con más enseñanza. Yo creo que sí es una manera de tal vez romper esas barreras que se dan en estos sectores. A Sí, ver, y mira, tenemos... sí, ya que ya vi que me puso ahí el jefe, que explique un poco ahí sobre y cuando el jefe habla hay que cumplir, jefe. Bueno. Te la dejo. Sí, bueno, ya nosotros ya hemos instalado, construimos justamente en la zona del Puerto Cortés, que es pues donde está el puerto más importante del país. Construimos una escuela con apoyo en alianza con otra institución. Es una escuela de conductores, o sea, una escuela de transporte. Adicional a esta, hemos hecho muchas otras, o sea, aparte de esto, hacemos responsabilidad social y en otra parte del país hicimos una escuela también para escuela técnica agrícola. Entonces, es decir, lo que estamos trabajando justamente en la escuela de transporte en Puerto Cortés es enseñarle a conducir. Ahí ya hay un simulador, ya tenemos varios simuladores en el país, ya hemos traído varios simuladores, ya hemos hecho alianzas con COSUDE, o sea, la cooperación suiza, con el Info. Esta escuela de transporte tiene justamente uno de los simuladores de los muchos que vamos a traer para que aprendan justamente hombres y mujeres a conducir los vehículos. Muchos de los hondureños se están yendo. Recuerden que después de COVID, la demanda de conductores en Estados Unidos ha sido altísima y están ganando muchísimo dinero, alrededor de 100 a 150.000 dólares al año, y cual lo hace muy atractivo. Por eso tenemos una migración fuertísima de fuerza laboral que se está yendo, y no solo de conductores de equipo pesado, sino de todos los oficios. Entonces, este proyecto es justamente para eso, para que podamos desarrollar las capacidades y las habilidades y las competencias que requiere nuestra industria hondureña, y que justamente entendemos que se van a ir siempre, muchos de ellos, pero va a quedar una gran cantidad siempre en el país que va a aprender y va a insertarse en las empresas. Y ese aporte del sector privado, en este caso con el COEP, a formulado, hemos trabajado en este proyecto porque creemos en el país, porque creemos que la educación es la vía para el desarrollo de cualquier país. Y entonces, con este proyecto vamos a ir generando justamente bueno, un sector empresarial fuerte, competitivo, y también no vamos a estar compitiendo con mano de obra barata, sino con un sector empresarial con una fuerza laboral altamente tecnificada, capaz y bien formada. Sí, perfecto, muchas gracias, Gabriel. Creo que, bueno, Luis había hecho una pregunta de obtener la capacitación. Bueno, me imagino que para obtener la capacitación del Parque Industrial de Simuladores hay que estar en Honduras, pero no sé si ahí luego vendrán otros proyectos en otros países o si Jorge luego nos presta ahí la realidad virtual y vemos cómo unimos los dos proyectos, ¿no? Pero bueno, estoy asumiendo, Gabriel, que sí, solo es para personas Sí, que sí, residen en sí. Honduras, ¿no? Ya En la grande ciudad. vamos a tener muchas, muchas, y no solo de conducción de equipo, ¿cómo le llaman? Articulado, de pasajero y todo. No, va a haber de todo un poco, de todo un poco. O sea, muy pronto. Y bien, y creo que Lisa Valiente te hizo otra pregunta justo del proyecto de Puerto Cortés. Si la ves ahí. Estamos esperando más o menos para finalizar el año o inicios tipo enero, febrero, ya contar con mucho más equipo. Perfecto. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Doy 2 segundos más si alguien tiene alguna una pregunta final. Eh, Y si no, para finalizar, bueno, yo creo que siempre, algo que siempre decimos cuando hablamos de estos temas de digitalización es no tener el miedo, ¿no? A las tecnologías, de que tal vez no somos
ingenieros de sistemas y sabemos esto, es empezar y aprender. Creo que tanto Gabriel como Jorge mencionaron, es buscar estas alianzas estratégicas, es saber coordinar los proyectos, es no tener miedo a aplicar y buscar ayuda para poder tener usar estas soluciones que de verdad pueden tener un impacto muy positivo. Eh, y luego creo, bueno, Judith Snyder te preguntó ahí, Jorge, ya para terminar, que qué cadena de valor utilizaron en la realidad virtual. Gracias, Judith. Nada más pudiéramos definir qué nos referimos por cadena de valor. Perdóname que no lo tengo tan claro. Bueno, buenas tardes, buenos días a ustedes. Yo estoy en Argentina. Te pregunto porque justamente lo que yo fui la experta que hizo el diagnóstico, el estudio de factibilidad para COEP, Infop, y nosotros trabajamos en 7 cadenas de valor, ¿no? En distintas industrias. Y yo lo que veo es que vos trabajaste en un software de realidad virtual Ujú. aplicación, pero no se entendió bien si era para comercio, para una cadena de valor industrial, para una cadena de valor en la banca. ¿En qué usaron esos óculos de realidad virtual? Es una muy buena pregunta y es muy sencilla la respuesta. Era para aprendizaje de representantes jóvenes de organizaciones empresariales que estaban formándose en los temas importantes de sus países para poder hacer cabildeo y representar bien los intereses de sus miembros. No sé si por ahí va la pregunta, ¿sí? Claro, o sea, era más Vale. para proyectos de inclusión social de jóvenes en distintas situaciones. Nosotros, Sí, el proyecto que llevó adelante COEP era para distintas cadenas de valor de industria y las necesidades de formación que tiene el país. Yo ya, trabajo con realidad aumentada y ya, realidad virtual y simuladores en distintos proyectos, sí, eh, pero generalmente para distintas cadenas de valor, no como sí. ludificación, sino Sí, aquí como, es direct, sí. Sí, aquí es como directamente para la training. formación de ellos. Sí. Claro, para training de entrenamiento a través de formación virtual, usamos a veces óculos porque la realidad aumentada o la realidad virtual y ahora la inteligencia artificial en esto puesto es mucho más económica Mm. que un simulador de gran porte que emula a una máquina. Hay algo que Gabriel Molina no explicó, que estos son emuladores de la máquina real. Si bien Mm. hay simuladores de realidad virtual que son óculos, no se trabaja con esto porque no hay tanta precisión para la operación, por ejemplo, de una Mm. torre R3, de una grúa en un puerto R3 con realidad aumentada o realidad virtual, que es mucho más económica que la emulación de una máquina. Era por eso mi pregunta. Gracias, Gracias. Judy. Perfecto. Gracias, muy buena pregunta. Gracias, Judy. Pues nada, muchas gracias a todos por participar. Jorge, Gabriel, la verdad que increíble su participación y a todos los participantes. Y recordarles que el próximo, si pueden poner el siguiente webinario, por favor. Eh, Recordarles, sí, que tenemos el webinario número 6 el jueves 8 de agosto a la misma hora en el mismo canal y vamos a hablar un poquito de otras experiencias de organizaciones empresariales, de cómo asisten a tanto a sus miembros en transformación digital como a las MIPIMES. Nos van a compartir también Nadia Colo de la UIA y Kimberly Vegios, jefe de cámaras. Nos van a compartir esas experiencias, entonces espero ver a algunos de ustedes ahí. Que pasen un feliz resto del día. Gracias a Gracias, todos. Pedro. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Chao.